9 de la mañana con 35 minutos. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a este Agenda de Día Jueves con la profesora de Historia Patricia Arévalo Fernández. Patricia, buenos días. Por mi madre. Vale, Muy estaba. buenos días. Muchas gracias por recordarla. Oye, sí, me acordé, yo dije, siempre digo Patricia Arévalo, pero bueno, el apellido materno también es importantísimo, sobre todo en estos tiempos, Pati, ¿no? Sí, Porque, bueno, igual, todavía queda esto de que se le da más importancia de pronto al varón. En otros países tengo entendido de que el apellido materno va sí, primero. En sí, Brasil me parece que es así, sí, 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 ¿no es sí. cierto? Y mira, a propósito de eso mismo, ¿no? Mm. Porque eso tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Invito a la gente que nos está escuchando a ver una película que está en Cinemark, se llama La Ola. Esta es una película hecha por Sebastián Lelio, que ya tiene un Oscar por Mm. una película anterior, ¿cierto? Pero yo la recomiendo porque es una película que habla en realidad de lo que pasa en el Chile de hoy, ¿no? Es casi una comedia musical, aun cuando parte con una suerte de tragedia, ¿no? Pero yo invito a la gente porque es de verdad un agrado ver una película hecha en Chile, ¿no? Para chilenos, aunque hoy día está también postulando al Oscar, ¿no? Y entonces fíjate que, bueno, es todo el tema que tuvo que ver en algún momento con las chicas de las tesis, ¿no? Que hacen esta protesta musical de Mm. danza, ¿no? Pero mira, la película está tan bien hecha y a propósito del patriarcado, ¿no? Ah, a No se propósito de eso. pierde el apellido de la madre. Por- Mira qué por- interesante. Aquí vamos a ver esa película. Bueno, tenemos una segunda parte, Patti. sí, La primera, la semana pasada, estuvimos hablando acerca de nuestros valles, de lo privilegiada que es nuestra región, Patricia. sí, Dentro de una ciudad tenemos dos valles, el de Utah, el de Azapa, en la provincia de Parinacota, hay más valles. Y yo digo privilegiada, Pati, porque de verdad el que te llaman de pronto que eres la despensa del país, la sí, despensa de Chile, ¿no? sí, sí. Sí, entonces, mira, hay que hacer mención obligatoriamente al hecho de que estos valles prodigan una cantidad de hortalizas entre los tomates, las lechugas que finalmente llegan a Santiago, ¿no? Pati, pero sabes que un auditor me preguntó la semana pasada, que es muy asiduo al programa, al espacio principalmente, me dice, ¿cómo esta tierra bendita? Dice, porque me decía, yo sé que Utah tiene una tierra salada. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hizo para que tuviéramos buenos choclos, para que tuviéramos buenos tomates, acelga? ¿Es tan así que es tierra salada, Pati? Sí, de hecho se lo reconoce como un valle salado, ¿no? Porque el agua que viene por el Utah surge directamente, baja directamente desde la cordillera y arrastra todas las sales, ¿no? Que tiene el suelo de nuestra Mm. cordillera. Y esas sales van arrastrándose y llegan hasta la desembocadura, ¿no? Sí, efectivamente es un valle salado, pero ahí está, fíjate, una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer mención, ¿no? Sobre todo cuando hago talleres para niños, porque resulta que cuando van llegando las poblaciones al territorio, hace más o menos 5.000 años, o sea, llegan aquí hace 10.000, ¿no? Pero hace más o menos 5.000 años cuando empiezan a cambiar la alimentación, empiezan a cambiar el sistema de vida de cazador-recolector, agroalfarero, comen, están mientras tanto recogiendo, ¿no? Y se dan cuenta que hay productos que se pueden comer, ¿no? Pero al principio entienden el mecanismo o van aprendiendo el mecanismo para cultivar porque cae la semilla en el suelo, de pronto ven que hay una planta que está creciendo, la planta crece y da la misma semilla que ellos recuerdan tiraron ahí en ese rincón, ¿no? Claro. Eso es el ejercicio de cómo se produce la agricultura. Bueno, eso y otros ejemplos más, pero lo interesante de esto es cuando se dan cuenta que lo que produce la tierra es con mucha dificultad que no es tirar una semilla y que salga al tiro.
y que lo que sale no es muchas veces lo que ellos esperaban, ¿no? Por decir, ¿no? Ellos tiran el grano del choclo que está midiendo 8 o 10 centímetros, ¿no? Y resulta que la vez siguiente tiran la semilla, pero no crece nada, no sale nada, no hubo fruto, ¿no? Entonces empiezan a cuestionarse por qué la semilla no dio ese fruto, ¿no? Y pasan un par de miles de años y comprenden entonces que tienen que mejorar el suelo, buscar la estación, buscar el tipo de agua, ¿no? Y entonces hay algo que yo siempre le digo a los estudiantes cuando los llevo por los valles, ¿no? Y es que cuando nosotros muchas veces hacemos algo y no nos resulta, nosotros nos enojamos, ¿no? Y nos frustramos y dejamos ahí el proceso, dejamos todo tirado, ¿no? En cambio, los ancestros, las poblaciones que vivieron aquí, aprendieron del valor que tiene el ensayo y error. Si te equivocas, partes de nuevo, ¿no? Así lo hicieron, ¿no? Por lo tanto, se dieron cuenta que el agua de Utah era más salada, que costaba mucho más. Y entonces fíjate que lo que hicieron fue increíble, porque lo que hicieron fue acostumbrar a la planta a un suelo salado, ¿no? Y la planta, por lo tanto, fue aprendiendo a vivir en un suelo salado con agua salada, ¿no? Cuando digo salado, no es que uno tome el agua y tiene sabor a sal, Mm. sino que las sales son micro, Estas sales que vienen de los minerales. sí, claro, Ya, o claro, sea, sí, pues claro, para que no se preste a confusión, porque bien dijiste tú, ¿no? Uno salado piensa en el mar, ¿no? Dice, oye, sí, ¿cómo? sí, Lo no, relaciona. sí. No, no, aquí son las sales que transporta, ¿cierto?, el agua desde la cordillera. Entre ellas viene arsénico, ¿no? Entonces, nosotros siempre valoramos el hecho de que las poblaciones fueron desarrollando un maíz apropiado para esos suelos salinos, ¿no? Y entonces tú te comes hoy día un choclo que es parte de ese proceso, ¿no? Las poblaciones locales hace 1000 años atrás aprendieron, ¿no?, que tienen un choclo que vive en un suelo muy salino. Del Mm. mismo modo, no pudieron poner plantas como el olivo ni las vides, Ah, sí, porque justamente me habían preguntado por eso, ¿por qué solo en Azapa los olivos y en Utah no? porque el suelo es muy salino. Bueno, y tú comprenderás además que estas sales también aprietan el suelo, Le ¿no? endurecen. Claro. Entonces, eso hace también que haya una suerte de acostumbramiento de la planta. Por eso el maíz de Utah tiene denominación de origen, ¿no? O indicación. Y entonces decimos maíz de Utah, ¿no? Es el Mm. maíz más resistente a la sal del mundo, fíjate. O sea, hay otros maíces que se dan en el mundo, pero ninguno resiste esta cantidad de sales en el suelo, ¿no? Entonces, y por lo mismo, entonces, es más fácil poner tomate en azapa que en yuta, ¿no? Porque el suelo es más benigno. Lo mismo pasó con los olivos, las vides, ¿no? Que requerían un suelo más, digamos, más pródigo. Y va a pasar con la alfalfa, ¿no? Que va a resistir la sal del suelo, ¿no? Y entonces, por eso los españoles van a introducir la alfalfa en Utah, ¿no? Y por otro lado, fíjate que si bien es cierto es agua salada, pero es más agua que la de Azapa, ¿sí? Ujú. Azapa tiene que ser nutrido por lo que baja Chile, ¿no? Del curso del Lauca, ¿no? Se saca un poco del agua del río Lauca, ¿no?, que está en Bolivia, y que esa parte, esa cantidad de agua es importante y es suficiente para mejorar el riego en Azapa. Pero con el agua que tenía, ¿no?, la cantidad de agua que siempre tuvo era muy poca, ¿no? Por esa razón también hubo que aumentar el caudal y mejorar las condiciones de riego sumando el canal Lauca, ¿no? Por eso es tan importante también resolver cuando tenemos problemas con el Lauca o con el Silala con Bolivia, ¿no? También tenemos que mantenernos
En ese sentido, ojalá despiertos respecto de que nosotros dependemos de esas aguas, ¿no? Y entonces hay que portarse bien, no sacar más agua de la que está acordada por el tratado, ¿no? Y entonces, bueno, lo que tenemos, por lo tanto, son dos valles muy, muy pródigos, ¿no? Pese a la temperatura, pese a la cantidad de sal, para trabajar en Azapa, el olivo, los españoles también tuvieron que hacer un trabajo enorme, ¿no? Porque no hay que olvidar que este es el desierto más árido del mundo. Por lo tanto, también tuvieron que aprender, ¿no? Cómo hacían las poblaciones locales para hacer suelos salinos o suelos desérticos más pródigos, ¿no? Dedicados a la agricultura. Entonces, bueno, y a estos dos valles hay que sumar de todas maneras el Valle de Camarones, ¿no? Que Así, pues. empieza en Cotpa y termina ¿Qué abajo tenemos en en Chaca. Camarones, Patricia, en alimentación, Bueno, mira, en producción? también es un suelo salado y también son aguas salinas, ¿no? Ah, Entonces, por eso mucha alfalfa y por esa razón, en algún momento, cuando se intentó poblar el Valle de Camarones, ¿no? Hubo una política de colonización en la década de los fines de los 60, principios de los 70, junto con la reforma agraria, ujú. y se metieron vacunos en Camarones, ¿no? Y ahí ocurre Vacunos. algo bien interesante, y es que cuando hubo aquel momento complejo de nuestra economía chilena en total, ¿cierto? En todo el país, ¿no? Fíjate que hubo ahí un trabajo que fue bien interesante, porque los vacunos que se metieron o que se introdujeron en el Valle de Camarones producían leche y mantequilla, ¿no? Y para el 73, 74, 75 no había mantequilla, pero sí Sí, había pues. mantequilla de camarones, ¿no? Y la vendían en unos panes así envueltos en papel incluso, pero teníamos mantequilla, ¿no? Claro. Entonces, pero eso es porque estaba la alfalfa, ¿no? Y sobre la alfalfa los vacunos y también los caprinos. No hay que olvidar que la Municipalidad de Camarones hace el festival en Esquiña, ¿no? Del Cordero, el Claro, Festival del Cordero. el Festival del Cordero, porque hay alfalfa, ¿no? Y Mm, ellos en realidad también son orgullosos de tener una de las alfalfas de mejor calidad, ¿no? sí, 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 entonces fíjate que con las temperaturas, el agua, en la década de los 80, la alfalfa de camarones era famosa porque permitía 7 cortes al año, 7 cortes al año. Es decir, tú eso es cortabas, bastante. ah, Eso es claro, bastante claro, para porque, un año. en Putre, por ejemplo, tú cortas la alfalfa solamente 3 veces al año. Es decir, Ah, crece, la cortas, crece, vuelve a crecer, la vuelves a cortar, vuelve a crecer y la cortas por última vez. ah. En cambio, 7 cortes significa que tienes durante todo el año una producción casi ¿Y permanente eso es gracias al suelo que tiene Camarones? gracias al suelo y al agua que tiene. Por eso también ellos son Mm, muy cuidadosos con el agua. En algún momento le quitaron el agua a Chaca, que también es bajada de Camarones, y es interesante porque el Valle de Chaca, durante la colonia, tiene una cantidad de haciendas españolas muy grande. En Chaca se producía una cantidad muy importante de vino y de aguardiente que iba a dar a Potosí, ¿no? Y a La Paz, ¿no? Y a Oruro. ujú. Entonces, lo que nosotros sabemos en realidad es que es un valle también pródigo en términos de vides en algún momento. Y en Y cuanto a lo frutícola que tiene Camarones, bueno, oh, por favor, en Cospa tú tienes una cantidad muy importante de frutas, ¿no? Y esas mm, frutas, fíjate, ¿no? Estamos hablando de manzanas, peras, ¿no? También ellos tienen una cantidad importante de frutos como nísperos. En algún momento en los 70 también se introdujo la palta, ¿no? Que es una palta chiquita, ¿no? Pero muy mm. sabrosa. Eh, Hay muchos limones, ¿no? Muchas naranjas. De hecho, hay naranjas de pica, sí, perdón, naranjas de codpa,
¿no? Que son importantes porque es una buena producción de naranjas, ¿no? Una cantidad importante de higos, ¿no? Y fíjate que ellos producían una cantidad muy importante de fruta. Esa fruta estaba fresca o llegaba fresca a Arica, pero la gente del altiplano también quería comer fruta, ¿no? claro. Y entonces lo que hace Colpa es sacar y cosechar esa fruta y secarla, ¿no? Mm. Entonces los frutos secos como el membrillo, el membrillo seco se les llaman, no me acuerdo en este momento, pero Ah, los los membrillos, duraznos, ¿verdad? el cuaresmillo, eh, ese durazno blanco que justo brota para la cuaresma, ¿no? En periodo, estamos hablando del calendario religioso, ¿no? Fíjate que es interesante porque ese cuaresmillo, ¿no? Puede ser muy pequeño, pero una vez seco era muy, muy importante porque le permitía a los cospeños cambiar por carne, ¿no? Y entonces hay una costumbre, ¿cierto?, de la gente del altiplano, ¿no? Que hacían una bajada con su producción de carne, cuero, lana, ¿no? Charqui. Y esa actividad, ¿no? Esa actividad las comunidades lo llamaban los marchantes, ¿no? Y entonces ellos venían desde el interior con carne, charqui, ¿no? También traían papachuño, ¿no? Y la cambiaban por los frutos secos, por lo general, para poder llevarlos hacia arriba. ¿Qué es un fruto seco? Es un fruto deshidratado, ¿no? Sí. No está ahumado ni salado, ¿no? A diferencia del charqui, que está salado, ¿no? Y en algunos casos ahumado, ¿no? Son formas de conservar la alimentación, ¿no? Y lo interesante es que estas formas de conservar, ¿no? El ahumado, el salado, el secado, ¿no? Mm. Estas formas implican que el producto se hace muy liviano y nuestras poblaciones, De dónde se adquieren todos estos procesos? bueno, mira, en realidad todo esto es trabajo de las poblaciones locales. Estamos hablando de hace 5.000, 4.000 años, 3.000 años, 1.000 años atrás, ¿no? Son procesos que conocen las poblaciones locales, el desecado, los chinchorros secaban, ¿no? Después las poblaciones, después de los chinchorros, subían un poco hacia la parte alta del Valle de Yuta y con todo ese sol secaban mariscos, secaban peces, Ah, ¿no? claro. Y entonces, una cosa es el secado, otra cosa es el deshidratado, como la papa y estos frutos secos que también se deshidratan. Oye, lo que hace la habilidad, la inteligencia del ser humano, ¿ah? Del hombre, porque cómo es que se da cuenta o dice, pucha, quiero que este alimento me dure más, Sí, porque se echa a perder. sí. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, el tema de la carne. No estamos, imagínate, ahí no existían los refrigeradores, no había nada de eso, había mucho sol, sobre todo en nuestra región. Sí, el clima es un muy buen, el clima nuestro nos permite esto, ¿no? Una vez más, ¿no? La grandeza de vivir en este territorio, la maravilla de vivir en Sí. este territorio, es que podemos aprovechar los recursos de distintas maneras, ¿no? La Mm, papachuño, el charqui, son productos que vienen desde el interior, ¿no? Desde los claro. altos de Arica. Y estos productos implican, ahora, ¿por qué era necesario deshidratar? No solo Mm, para guardar y conservar, sino que también hay que decir que nuestras poblaciones se están moviendo constantemente a lo largo de estos 4 pisos de ah, Colombia. había que llevar alimentos. Había que llevar, ¿no? Y llevar a otro lugar implicaba, si tú llevabas toda la papa con todo el agua que tiene una papa, es muy pesado, ¿no? Sí, pues, Lo mismo un trozo de carne fresco también pesa mucho, claro, pero cuando está deshidratado, cuando está secado, cuando no está pesa salado, nada. no pesa nada o pesa muy Oye, de poco. ahí entonces que uno se sorprende tanto, pues, Pati, cuando Claro, pregunta cómo está el kilo de charqui. claro, ¡Ay, con muchos ceros! sí, claro, por lo mismo, porque es un proceso que requiere de tiempo. Mira, arriba en Guayatire está don Conrado, bueno, él tiene su estancia, no en el pueblo de Guayatire, un poco alejado de Guayatire, pero él tiene en su estancia, ha ido construyendo espacios para secar, ¿no? Para deshidratar y espacios para hacer embutido, aprovechar Mm, la carne, ¿no?
y hacer embutidos con la carne de camélido. Entonces, lo felicitamos desde aquí, ¿no? Si nos está escuchando, pero es muy importante en realidad tener claro que estas formas de mejorar la alimentación o de producir formas distintas de alimentarse te permitía cubrir los 4 pisos ecológicos, ¿no? Porque estás comiendo frutas frescas entre los valles y Arica, ¿no? Mm, Pero hacia arriba las cosas se secan, o sea, de hecho, si tú dejas un pedazo de pan en Zapagüira, a las 10 de la mañana está fresco, a las 11 ya empieza a estar seco y a las 6 de la tarde es pan duro, claro, ¿no? Porque la atmósfera, ¿no? Tiene menos oxígeno, por eso te apuran, ¿cierto? Pero claro, esa razón genera también, o esa situación genera también un deshidratado natural, ¿no? claro. Y entonces, por esa razón, muchas veces uno va a Copa y arriba en los techos de las casas se están secando los higos, ¿no? Ah, Se están secando los membrillos, ¿no? oye, y Las todo de manzanas. manera tan sana, Patricia, Sí, tan sí, natural. sí. Sí, además, entonces es una tremenda posibilidad cuando se hace la vendimia en Copa, la gente va no solo a buscar pintatani, ¿no? Sino también va a buscar orejones, que es como le dicen a los duraznos deshidratados, ¿no? Mm, Y entonces es muy, muy importante entender que estos procesos le permitieron a la gente, a propósito de que eso es una carga muy liviana, desplazarse, ¿no? Y entonces la gente de Guayatire baja con su carne fresca y también deshidratada o secada como el charqui y la cambia por fruto, en algunos casos frescos y en algunos casos secos. ¿Por qué? Porque se lo llevan hacia arriba, ¿no? La gente de Guayatire bajaba incluso hasta la cabecera de Azapa o la cabecera del Yuta. La gente de Parinacota es la que baja por Yuta, la gente de Guayatire es la que baja por Azapa, ¿no? mm, Entonces también los valles son eso también, carreteras naturales, ¿no? Por las cuales no solo baja el agua, sino que también bajan los humanos, ¿no? claro. Y van construyendo zigzags, ¿no? Entre los cerros para llegar hacia abajo, donde está la caja del valle, ¿no? Oye, Patti, en cuanto a las precipitaciones, la lluvia en Camarones, bueno, estoy hablando de tiempo atrás, ¿no? ¿Hay registros de lluvia Sí, en Yuta, en Azapa? sí, como hemos hablado en otras oportunidades, la verdad es que nuestro territorio con humanos presentes ha pasado por 2 cambios climáticos, ¿no? Mm, Entonces hubo un momento en que la humedad ambiente era mucho más alta y por lo tanto había más agua y por lo tanto también había una capa vegetacional mucho más abundante, ¿no? Después de tener ese proceso, ¿no? De más humedad, vino un proceso de disecación, ¿no? O de hiperaridez, que es lo que nosotros tenemos hoy día, ¿no? Los mm, cambios climáticos se producen básicamente porque hay, bueno, los estudios dicen que hay un movimiento del eje terrestre, ¿no? Que hace, por lo tanto, que la inclinación del eje terrestre, ¿no? Vaya produciendo también estos cambios climáticos. Por otro lado, ¿no? eh, ahora nosotros estamos viviendo un cambio climático que es severo sí, porque va muy rápido. mm, Piensa tú que estos otros cambios climáticos en periodos del Pleistoceno, en periodos de cuando las poblaciones eran cazadoras recolectoras, ¿no? En esos cambios climáticos, ¿no? Eran muy lentos porque dependían solo de la naturaleza. Este cambio climático que nosotros vivimos, ¿no? Lo mm, produjimos nosotros el hombre. y lo aceleramos nosotros. Es lo que se llama una acción antrópica. Wow. Oye, Pati, se nos fue el tiempo, pucha, que estaba interesante. Bueno, menos mal que estamos todos los jueves contigo. Tenemos mucho más temas, fíjate, esto de lo último, hablar de los climas quizás más adelante para que podamos entender, seguir aprendiendo contigo como cada jueves. Muchísimas gracias, Patricia Arevalo Fernández, profesora de Historia y Geografía, que está cada jueves con nosotros. Muchísimas gracias, Carmen. Un saludo grande a quienes nos escuchan siempre. Hay mucha Bien, gente que nosotros nos nos despedimos escucha. de esta agenda. Hasta la Sí. próxima semana. Chao, chao.